Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Más de 10 días cumple Bolivia en medio de bloqueos de carreteras y protestas contra las fechas de las elecciones generales. Pese a la existencia de un posible diálogo entre las partes, entre las autoridades y los sectores movilizados, no han alcanzado un acuerdo. Hay una actualización referente a esta noticia, y es que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la realización de las elecciones a partir del día 18 de octubre. La gran pregunta es si alcanzará esta medida instaurada hace pocas horas por la autoridad boliviana para mitigar estas manifestaciones. Estarán los promotores de las marchas y del cierre de las carreteras, muchos de ellos seguidores del partido Movimiento al Socialismo, que es un partido al cual pertenece el expresidente Evo Morales, quien hoy en día está exiliado en Bolivia. ¿Aceptarán esta fecha? Eso es lo que vamos a analizar en este debate de France 24. Conozcamos entonces, para ponernos en contexto, cuáles son los motivos de las manifestaciones. El principal motivo es precisamente el rechazo por el cambio de las fechas para las elecciones presidenciales o elecciones generales. Inicialmente la convocatoria a las urnas fue propuesta para el 3 de mayo, pero debido al auge de la pandemia del COVID-19, el Congreso, que es de mayoría del MAS, del Movimiento al Socialismo, propuso que fueran pospuestas para el 6 de septiembre. Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, las fijó para el 18 de octubre, argumentando que Bolivia llegaría al pico de contagio de la pandemia de COVID-19 a finales de agosto a principios de septiembre, según lo que han indicado las autoridades médicas de este país, de acuerdo al ritmo de contagios que ha tenido esta nación suramericana. Pero hay otros hechos adicionales. Hay una gran disputa política en ese país que están descontentos allí los habitantes. También los efectos de la pandemia ha generado un cierto descontento por parte de los ciudadanos bolivianos. Aspectos que también vamos a analizar en esta edición del debate. Veamos ahora quiénes son y quiénes están convocando a estas manifestaciones. Entre ellos hay, por supuesto, ciudadanos que simplemente rechazan estos cambios en las fechas. Están descontentos por la situación política que está viviendo el país desde hace un año, cuando fueron eliminados los resultados de las elecciones presidenciales, que generó un revolcón político en ese país. También hay seguidores del partido MAS, el Movimiento al Socialismo. A ellos se unen los integrantes de la Central Obrera de Bolivia, COP, y el llamado Pacto de Unidad, que está conformado por organizaciones indígenas y campesinas que son afines al movimiento MAS, que, como ya decíamos, es mayoría en el Congreso de Bolivia. El cierre de las vías ha provocado desabastecimiento, sobre todo falta de oxígeno en algunas poblaciones en los diferentes departamentos que conforman esa nación suramericana. Protestas, descontento, intereses políticos, rechazo a la gestión también del gobierno interino, la pandemia, son algunos de los ingredientes de este nuevo capítulo de crisis política en Bolivia, y es nuestro tema de debate. Para analizar este tema, entonces, vamos a saludar a Alejandra Claros Borda. Ella es escritora, es abogada, es diplomática y también es analista política. Ella es ciudadana boliviana, pero nos atiende desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. También está con nosotros el señor Efraín Chambi. Él es senador, líder de la bancada del Movimiento al Socialismo MAS. Se une a esta conversación desde la ciudad de Cochabamba. Y finalmente también estará con nosotros Edwin Herrera, asambleísta departamental del Departamento de La Paz y es vocero también del partido Alianza Juntos. Él se encuentra en la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano. Les recuerdo que nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, France24-ES y @Santilogo. Deje los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues comienzo entonces por preguntarle a nuestra primera invitada, Alejandra Claros, en la ciudad de Caracas, si esta decisión de las autoridades bolivianas de ya establecer y aprobar el decreto de ley que establece que las elecciones son el 18 de octubre, ¿podrá empezar a bajar un poco los ánimos allí en Bolivia y pacificar el país? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Considero, como analista y bueno, observando todos los actos y las acciones, las actitudes políticas, no solamente el gobierno ha logrado esto, sino ha sido un acuerdo en realidad entre los tres órganos del Estado, que son el órgano electoral, el legislativo y el ejecutivo.
tendría que empezar a bajar la tensión, pero hay algo súper importante que es la consideración hacia los movimientos sociales y la comunicación que hagan estos tres órganos con ellos. Explicarles por qué se ha tomado esta decisión, que es el 18 de octubre y no el 11 de octubre como ellos estaban solicitando. Considero también que es importante que todos los órganos consideren que esto es una crisis multisectorial que abarca el frente de político, que ya teníamos una crisis política desde noviembre, un frente en salud, en economía, y ahora se suma una crisis social que tiene también repercusiones muy importantes, porque no olvidemos que en Bolivia el 60% de la población es indígena. Sí, es una crisis con múltiples ingredientes, como lo estamos diciendo en la explicación, Alejandra. Le pregunto ahora a Efraín Chambi si cree que esta decisión recientemente tomada por las autoridades interinas y por el Congreso de ese país podrá empezar a cimentar un poco la pacificación de este país, Efraín. Muy buenas noches a France 24, un saludo cordial a sus panelistas. Bolivia vive momentos muy difíciles, fruto de un golpe de Estado que vivió en la pasada gestión. Al presente, el régimen transitorio ha equivocado varios caminos, entre ellos su representante en el órgano electoral, Salvador Romero, ha modificado o ha solicitado la modificación del calendario electoral en tres ocasiones, perdón. La misma, obviamente, es responsabilidad y deber constitucional. La Asamblea Legislativa, los 2/3 del MAS y PCP, ha viabilizado este trámite, otorgando nuevos plazos. En esta última, sucede que el órgano electoral toma una decisión unilateral, tomando en cuenta que había una ley vigente. Fue el problema que derivó a estos conflictos sociales. Al presente se nos acusa que es el movimiento socialismo que promueve los bloqueos, cosa que no es cierto. Son sectores sociales que en molestia y en rechazo a ese acto unilateral y también entre otras demandas como es el tema de salud, el tema de la educación, el tema de malas políticas económicas, siendo un gobierno transitorio, ha empezado a afectar políticas económicas que estaban en curso, la cual ha derivado en una situación económica muy difícil en el país. Todo este conjunto de hechos ha derivado a lo que estamos al presente. La bancada del movimiento socialismo, ahí yo quiero aclarar, no fue la comunidad internacional, sino fue la bancada del movimiento socialismo que convoca una reunión de bancadas para poder dar una salida institucional y nuevamente jugar un rol histórico desde la Asamblea para poder devolver la tranquilidad al país. Sí, desde lo que usted dice, de acuerdo a lo que interpreto lo que usted dice, están manteniendo todas las estructuras políticas y democráticas del país para hacer esta serie de reclamos. Ya lo vamos a analizar. Edwin Herrera, en la ciudad de La Paz, su opinión. ¿Esto ya comienza a dar una luz al final del túnel para dejar de lado esta crisis política en Bolivia? Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a Alejandra, exfuncionaria de Palacio de Gobierno en el régimen de Evo Morales, y un saludo también a Efraín Chambi, senador del MAS. Hay que ser muy claros en por qué estamos arrastrando una crisis política que va a cumplir un año en octubre de 2020 y es producto de un obsceno fraude electoral perpetrado por Evo Morales y el MAS en octubre del año pasado. Quisieron expropiar la voluntad popular de los bolivianos y bolivianas que acudieron entusiastamente a las urnas y prepararon y ejecutaron el mayor fraude electoral en la historia democrática de nuestro país. Esa es la raíz de la crisis política que enfrentamos todavía las bolivianas y los bolivianos. Y tiene que resolverse, amigos de France 24, otra vez yendo a las urnas. Pero no pues yendo a las urnas en medio de la pandemia del coronavirus, como ha querido caprichosamente todo este tiempo el MAS. El MAS nos ha querido llevar a la muerte, convirtiendo las urnas en ataúdes o con los bloqueos inhumanos que en 11 días han cobrado la vida de más de 40 personas
que les ha faltado el oxígeno para respirar. Entonces surge una pregunta clave para la gente del MAS, para la gente que ha protagonizado estos bloqueos. ¿Qué se siente matar? ¿Qué se siente quitar la vida a personas inocentes que quizás no tienen ninguna afiliación política, no tienen ninguna inclinación por ningún partido? Quizás son padres, madres, hermanos, hijos, vecinos, que han perdido la vida porque no tuvieron oxígeno para respirar ante la pandemia del coronavirus. Es esto la gravedad. Y ojalá, a partir de la aprobación de esta ley y la promulgación por parte de la Presidenta del Estado, comiencen a desmovilizarse y dejen pasar el oxígeno, los medicamentos y los alimentos a las capitales del país. Efraín, le traslado entonces la pregunta que hace Edwin Herrera desde La Paz. ¿Era necesario hacer estos bloqueos, generar la presión que han ejercido hasta este momento en un país ya con una presión suficientemente alta debido a la transición en la que están, a la crisis de la pandemia? ¿Era necesario bloquear esto? ¿Era necesario evitar que el oxígeno llegara a las principales capitales para atender a los médicos? Le estoy trasladando la pregunta que está haciendo Edwin, añadiéndole un par de detalles más. Muchas gracias. Sin embargo, permítame aclarar algunos temas, algunas acusaciones temerarias que hace Edwin Herrera. No hubo fraude. Y eso es un tema que tiene que aclarar al mundo. Lo que hubo es un golpe a la democracia, un golpe a un gobierno democráticamente constituido. Hoy con argumentos obviamente falaces que algún día se aclarará y también responderán por aquellos hechos. Fruto de esos actos que con la mano en la Biblia abortaron un gobierno constitucional, hoy Bolivia vive momentos muy delicados. Aclarar también de que se nos acusa que es el MAS que ha convocado a bloqueos, cosa que es falso. Yo le invito a Cacho Herrera a que demuestre una convocatoria escrito o una convocatoria en una conferencia de prensa de nuestras autoridades o representantes políticos del movimiento socialismo. Absolutamente nadie lo ha hecho. Claro, evidentemente puede que estén algunos militantes, simpatizantes de sus derechos de asistir, pero no es una postura institucional como movimiento socialismo. Lo que más bien en este momento está haciendo la bancada del MAS y PCP en la Asamblea es lo que ustedes no han hecho. Han esperado 9 días, mejor dicho, 10 días para convocar a un diálogo. Antes, obviamente, la Asamblea convoca a Salvador Romero, que felizmente asiste. Se acuerda ahí 2 cosas. Uno, la inamovilidad, la impostergabilidad, pero también que se haga con ley nacional. Lo que no se pudo de acuerdo es la fecha de elecciones. Y el MAS nuevamente, por 4ª vez viabiliza la fecha de elecciones con esta ley nacional. ¿Qué mensaje más quieren que el MAS está del lado de la vida, del lado de la salud? Cacho. Y también recordarte, ¿quién pacificó el país en octubre si no fue los 2 tercios del MAS? ¿Quién convocó a elecciones en momentos cuando el régimen transitorio mataba a mis hermanos en el Alto, en Sacaba, en Guayani? Muertes que hasta el presente no están esclarecidos. Esta bancada de los 3 tercios, reconozco, más las 2 bancadas, UD y PDC, siempre, como lo hemos hecho este último, hemos viabilizado la convocatoria de elecciones. Hemos garantizado nuevos vocales. Hemos garantizado las 3 veces que ha solicitado Salvador Romero la postergación de elecciones. No el MAS, Cacho. En esto sea sincero, sea honesto con la verdad. No fue el MAS. Sí. Con nota, con un proyecto de ley solicitó la postergación en 3 ocasiones y los 2 tercios del MAS ha viabilizado. Esa es la verdad histórica que ha pasado en Bolivia. En ese entendido, el MAS está cumpliendo su rol constitucional y nuevamente se constituye en una tarea histórica. El día de ayer hemos garantizado una ley y hoy obviamente ha sido sancionado y obviamente saludamos que el régimen transitorio haya promulgado el día de hoy. Alejandra, en la ciudad de Caracas, le pregunto, ya vemos aquí las 2 posturas, las 2 miradas que hay sobre la crisis que se está viviendo en Bolivia. Después de este anuncio de las autoridades de ya dejar definitivamente las elecciones para el 18 de octubre, la gran pregunta que surge es
si en Bolivia hay garantías para llevar a cabo estos comicios electorales con total transparencia, dado el antecedente que hay de las elecciones del año pasado, en donde fue señalado el gobierno que estaba en el poder, fue señalado también las autoridades electorales y quedó en entredicho la institucionalidad hasta cierto punto. ¿Qué garantías tienen los bolivianos para ir a las urnas con total transparencia? Tenemos que ver y revisar que el presidente hoy del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, fue designado por la presidenta transitoria, Yanine Áñez. Eso para garantizar la transparencia. Asimismo, el señor Salvador Romero ha iniciado una auditoría y ha ido mejorando el padrón electoral, y lo mismo ha sido certificado por la misma OEA, la OEA que ha sido criticada por el movimiento al socialismo, pero también apoyada por los otros partidos. Tienen una certificación donde dicen que tienen el 93% de credibilidad del padrón electoral. También hay que reconocer que la OEA ha iniciado protocolos para poder iniciar y realizar elecciones presidenciales, y es el caso de República Dominicana. Lo importante, porque no hay manera, la única solución que encuentra hoy Bolivia a todos los problemas que se tienen es ir a elecciones. Se tiene que ser muy serios. Esto no es un tema de izquierda, ni de derecha, ni de posiciones políticas, es un tema de democracia. Se tiene que volver y retornar a la institucionalidad. Lo más importante hoy para las bolivianas y los bolivianos es recuperar la salud institucional del país. Y esto es algo que los analistas de distintas posiciones han ido diciendo. En mi carácter de analista política, que he estado en la Corporación Andina de Fomento 5 años, en América Latina, hay una tendencia del ciudadano latinoamericano a no creer en la democracia. 1 de cada 4 latinoamericanos es el porcentaje que cree realmente en la democracia. No es un problema de Bolivia, es un problema institucional de toda la región, pero eso se tiene que recuperar. Hay que recuperar la institucionalidad. Importante dato, Alejandra, sobre todo por lo que usted dice, por la salud de la democracia boliviana. Edwin, en la ciudad de La Paz, algunos medios internacionales y algunos analistas también han señalado que el expresidente Evo Morales, desde la ciudad de Buenos Aires, en donde está exiliado, después de ser acusado y señalado de fraude en las pasadas elecciones presidenciales que le permitirían estar unos años más en el poder, han dicho que él está desde Argentina ejerciendo presión a las autoridades interinas de Bolivia, que está detrás de estos bloqueos. ¿Qué tanta fuerza tiene todavía Evo Morales al interior del país para los ciudadanos, no solamente para su partido, sino que qué tan influyente es todavía? Antes de responder esta pregunta, Sergio, antes de responder esta pregunta, les decía, amigos de France 24, es bueno recordar que hay 3 elementos que demuestran con nitidez la comisión de un gran fraude electoral en Bolivia. El primer elemento es que se alteraron los resultados preliminares vía Internet, vía un sistema informático, y eso es parte de informes de la OEA corroborados por otros organismos internacionales. El segundo elemento es que vocales del Tribunal Supremo Electoral de esa época y vocales departamentales están detrás de las rejas, están guardando prisión, no porque se han pasado una luz roja o porque deben dinero a algún familiar, sino precisamente porque están acusados de ser parte de la comisión de este fraude electoral. Y tercer elemento es que nadie ha amenazado, no ha habido una especie de asonada golpista en Bolivia que determinó la salida de Evo Morales de nuestro país. Él huyó al no encontrar respaldo ni siquiera de sus partidarios
él huyó del país. Recordarán ustedes, primero a México Sí. y luego a la Argentina, desde donde está ejerciendo presión, porque va a hacer todo lo posible porque siga esta crisis política, se alimente con la crisis sanitaria, se termine de enredar con la crisis económica que ya estamos viviendo los bolivianos, para Sí. aparecer como el gran salvador de nuestro país. Efraín, su opinión al respecto. ¿Todavía sigue siendo muy influyente Evo Morales de cara a estos comicios que se vienen para el 18 de octubre? Mira, esa es la gran falacia con la que siempre nos ha acusado la derecha boliviana. Evo es Evo Pueblo. Evo es líder de los movimientos sociales. Informarle a Cacho Herrera, Evo actualmente es presidente de la dirección del movimiento al socialismo y como tal ejerce su rol de dirigente del movimiento socialismo en el marco de nuestros estatutos y reglamentos. Somos una organización de movimientos sociales con una acción totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, obviamente a veces hay apreciaciones cerradas como la que algunas veces vierte la derecha boliviana. Al presente, nuestro hermano Evo sigue tomando contacto, estamos en contacto, pero en términos orgánicos, en términos político-ideológicos, y obviamente esta salida, porque quisieron atentar su vida, algún día conoceremos el testimonio de nuestro hermano Evo, y no es como dice Cacho Herrera. Nuestro hermano Evo se ha expuesto Sí. su vida y tuvo que salir del país. En ese entendido, de momento nuestro presidente está fuera, pero será el voto popular que nuevamente haga que vuelva al país y siga junto con nosotros. Alejandra, en la ciudad de Caracas, su análisis sobre la imagen de Evo Morales, hoy en día ya lo decíamos, exiliado en Argentina, ¿qué tanto puede influir en estos comicios? ¿Qué tan fuerte es la mirada y la presencia de él a nivel político? Y esta falta de alternancia en el poder en Bolivia, ¿no ponía en riesgo la democracia en ese momento? Eh, Evidentemente, Evo Morales sigue siendo la figura más importante política en Bolivia, porque no solamente no hay un solo día en el país que no se mencione el nombre de Evo Morales. Quiere decir que él, como un actor político, sigue vigente. Eso no significa que sea vigente para las elecciones o para un retorno eleccionario inmediato. Eso hay que diferenciarlo. Hay que recordar también la historia de Bolivia, que no es el primer presidente que ha salido exiliado del país. Teníamos a Paz Estenssoro, que salió exiliado del país y retornó para ser presidente después de 19 años, casi a sus 72 años aproximadamente. Entonces, un político muere cuando decide él morir, porque mientras le quede vida, ese político que ha dedicado toda su vida a eso, seguramente lo va a seguir peleando y va a seguir luchando por una posición. Hay que recordar también que el liderazgo y la autoridad que falta hoy en Bolivia, porque son características que no ha cumplido ni la izquierda ni la derecha, es algo que nos hace pensar cómo se pueden construir nuevos liderazgos en el país. Sí. Y principalmente es una reflexión, y el otro día estuve en un conversatorio con jóvenes. La reflexión es que los políticos tienen que dejar de ver el retrovisor y dejar de culparse los unos a los otros y mirar hacia adelante para poder construir un país para todos. Falta de liderazgo y no mirar el espejo retrovisor. Efraín Chambi, en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué piensa usted al respecto y qué balance hace usted hasta el momento del gobierno interino de Yanine Áñez, que también diferentes sectores, tanto de su partido como otros sectores políticos y sociales de Bolivia, piden que renuncie a esa idea de ser candidata para los comicios del 18 de octubre? Es lo peor que podía haber pasado a nuestro país. En este momento el régimen transitorio ha perdido el norte, no ha entendido el objeto del rol que se le encomendó a través de una declaración constitucional. Tenía la gran misión de dar continuidad a la gestión pública, de convocar a elecciones y principalmente, con lo último, llevar de la mejor manera el COVID-19. Se dedicó a hacer otras cosas como un gobierno constitucional, cosa que en este momento está cuestionado y
No solo eso, sino nos lleva a un inminente riesgo económico a todos los bolivianos y bolivianas. Esperemos que con esta última ley celebremos definitivamente las elecciones del 18, así constituyamos un nuevo gobierno constitucional, recuperemos la democracia y nuevamente un gobierno constitucional tome las riendas y pueda nuevamente tomar decisiones de políticas económicas aceptadas, sí, y nuevamente Bolivia llega a ser lo que siempre hemos sido. Primero en crecimiento económico desde el 2009 hasta el 2018, y es un 2019 incluido. Sí. En ese entendido, creo, este régimen transitorio en 8 meses llevó hasta a los suelos. Imagínense, el ministro de la Presidencia tuvo que pedir en una conferencia de prensa que Bolivia depende de los créditos internacionales. Y la presidenta del régimen transitorio tuvo que decir, liberen la plata de los créditos internacionales. En este momento el Estado boliviano no tiene recaudación de coparticipación tributaria, de empresas estratégicas que están llevando al fracaso. Sí. Estamos en una situación definitivamente complicada. Edwin, en la ciudad de La Paz, su balance de este gobierno interino, ¿y le parece a usted que la presidenta interina Yanine Áñez debería renunciar a esa idea de ser candidata y no participar en esos comicios, dejar que otro candidato del partido oficialista sea quien se presente? Estamos viviendo la tormenta perfecta. Se han unido en un solo nivel la crisis política todavía irresuelta en nuestro país, la crisis sanitaria y la crisis económica que está golpeando ya a los sectores más empobrecidos de nuestro país, producto de la pandemia del coronavirus. Pero tenemos felizmente en Yanine Áñez una presidenta que ha decidido ponerse firme, que ha decidido encarar de manera valiente estas 3 crisis al mismo tiempo. Y hoy, por segunda vez, ha logrado la pacificación del país con la promulgación de la ley que establece las elecciones el 18 de octubre. Es una segunda pacificación después de la primera que la encabezó entre octubre y noviembre del año pasado. Está encarando de buena manera la crisis sanitaria después de que hemos recibido un sistema de salud tremendamente precario, muy débil, no preparado para este tipo de contingencias mundiales. Sí. Y tercero, está encarando muy bien la crisis económica con ayudas a los sectores más pobres de nuestro país, con bonos que están logrando que se enfrente de mejor manera la crisis económica que ya estamos sintiendo en los bolsillos de cada familia boliviana. Sí. Alejandra, Efraín y Edwin, ya estamos llegando al final del programa. Quiero hacer con ustedes las conclusiones y que hablemos un poco del escenario futuro a partir de la decisión que ha tomado hoy las autoridades de este proyecto de ley de aprobar las elecciones presidenciales para el 18 de octubre. Comienzo con Alejandra en la ciudad de Caracas para que me diga cuál es su análisis para el futuro de este país. ¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, es un avance súper importante que estén 3 órganos del Estado de acuerdo y que sea inamovible la fecha del 18 de octubre. Ese es un gran avance. Lo importante es que estos órganos consideren hablar con los movimientos sociales, hacerles entender de que es el mejor camino. Considero que más allá de eso, el país tiene que empezar a pensar en acuerdos políticos a largo plazo. Bolivia necesita, y no solamente Bolivia, América Latina necesita hacer acuerdos políticos de largo plazo para poder vencer una pandemia que parece que no se va y que nos está dejando grandes problemas. Sí. Y eso solamente se arregla negociando, dialogando y siendo tolerantes el uno con el otro. Edwin, en La Paz, su opinión, ¿qué sigue para Bolivia después de estas elecciones? En lo económico, una profunda y seria reactivación del sector productivo, de la economía integral de nuestro país. En lo sanitario, es seguir con estos esfuerzos para vencer la pandemia del coronavirus con más capacidad de respuesta a esta pandemia. Y en lo político, el gran reto de los bolivianos es forjar la unidad para derrotar democráticamente en las urnas al MAS y para encaminar una nueva ruta democrática, económica, social
para los bolivianos. Pensando en las futuras generaciones, el gran reto próximo es la unidad entre partidos, entre bolivianos y entre sectores sociales. Esa unidad que es tal vez la deuda pendiente a nivel político, no solo en Bolivia, sino en la mayoría de los países de América Latina. Efraín, su opinión, su conclusión. Bueno, lo importante es que Bolivia ha tomado una conciencia, pero una conciencia profunda con el pueblo boliviano, con su patria, con su país, con su economía. El pueblo boliviano está consciente de lo que está pasando y estamos convencidos que en las elecciones Bolivia va a decidir por un gobierno responsable que definitivamente tome las riendas de este país. En este momento estamos en manos de un gobierno que tiene total incapacidad de poder llevar políticas económicas. En temas de salud es un fracaso total. En este momento Bolivia ni siquiera puede tener medicamentos, ni reactivos, ni mucho menos terapias intensivas. Imagínense el oxígeno que falta desde el mes de marzo. Pretendieron mediatizar políticamente estos días en las movilizaciones, cosa más ridícula que hemos visto en el país. Por último, no dejando importar medicamentos de Rusia, de China, de Cuba, simplemente por un tema ideológico, o no dejas respaldar, por ejemplo, el uso del dióxido de cloro, que está demostrado científicamente, el uso respaldado por un profesional, entre otros temas que podemos mencionar. Estamos en manos de un gobierno que definitivamente está atentando la vida, la salud, la economía del pueblo boliviano. Razón por la cual el pueblo mismo escribirá su destino y constituirá un gobierno constitucional por los próximos 5 años. Pues ahí tienen ustedes los argumentos de nuestros 3 invitados en Caracas, Cochabamba y La Paz. Las conclusiones las sacan ustedes, nuestros televidentes. Habrá que esperar entonces hasta el 18 de octubre a que los bolivianos vayan a las urnas entonces y elijan al nuevo presidente o presidenta que pueda llevar las riendas de este país suramericano que ha estado sumergido en una crisis política a lo largo del último año. Una crisis a la que se le suma, como lo decíamos, la crisis también mundial de la pandemia del COVID-19 que ha costado hacerle frente en la región de América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales, dejen también sus preguntas y conclusiones a través de Facebook, Instagram y también a través de Twitter. A mis 3 invitados, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en France 24. Ustedes pueden seguir con nuestra programación.